Si gana la pregunta de la constituyente, ¿de qué nos sirve reformar la Constitución? Cuando tenemos tres preguntas que van encaminadas a reformar la Constitución a través de referéndum. Por otro lado, vamos a aprobar una asamblea constituyente que va a dejar a un lado esa constitución. Entonces, sí es algo contradictorio a lo que y muy sui generis a lo que se va a plantear ahora. A punto personal, no me parece lo coherente ni lo adecuado, sobre todo por el tema de la representatividad y el equilibrio que puede existir entre la representatividad de cada una de las provincias, tomando en consideración, por ejemplo, también con el exterior. Comunicación política del silencio positivo. ¿Qué puede decirse en el silencio positivo? En el cual yo trato de no tener mucho en la palestra política un tema, con la finalidad de que no haya mucho debate, y con la finalidad de que a lo mejor se dispersa la idea central en el panorama político, y a lo mejor ir por alguna candidatura a futuro. Ahora lo que me preocupa mucho es de que si hay una constituyente, vamos a tener como Loja, hablemos como tal, solamente 2 representantes. ¿Cuáles van a ser esos representantes y dónde están en este momento hablando sobre una constituyente, hablando sobre qué es lo que podrían aportar, que sería muy idóneo para que lo realicen los movimientos y partidos políticos, con la finalidad de que la ciudadanía empiece a tener una visión y también tenga una claridad de por quién va a votar? Ya no queda nada. La próxima semana, el día domingo, se va a definir si el sí o si el no tendrán la aceptación de la ciudadanía. Pero aún nos queda tiempo en esta campaña electoral. Pero de lo que se ha venido avisorando durante este tiempo, conflictos, hasta la presente fecha, políticamente hablando, ¿es conveniente o no esta consulta para el Ecuador? Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, estimado John. Buenas tardes a la distinguida audiencia. En realidad, la ciudadanía lo que está esperando son resultados, más que palabras. Entonces, cuando empezamos a plantearnos una consulta popular, que en una campaña que, si bien es cierto, no hemos visto que ha existido algún tema muy grande, hablando propagandísticamente, pero sí es un tema de conversación común en la ciudadanía. ¿Y cuál es el sistema de conversación común en la ciudadanía? Y ya vimos algunas encuestas, inclusive de Sedatos, que hablaba sobre el tema de un adelanto del sí como tal, pero también hay que ver ese otro porcentaje de personas que están indecisas. ¿Qué significa estar indecisa? El estar indeciso significa que no estoy viendo una coyuntura política, sino que estoy viendo qué mismo es lo que me puede beneficiar a mí como ciudadano ecuatoriano. Una consulta que al final del día sabemos que sale de nuestros bolsillos, sabemos que sale también del presupuesto general del Estado, y que a lo mejor pudo haberse realizado en temas concretos donde veamos resultados palpables. La ciudadanía también está queriendo ver resultados palpables. La ciudadanía quiere ver por dónde van a solucionarse los problemas coyunturales que han estado existiendo, como el tema de seguridad, falta de empleo, el tema también de servicios básicos, el tema de la atención en la salud, que son los ejes principales que ya han venido durante los años dándose y que no han tenido solución. ¿Qué hacer con la consulta popular? Esperar en primer lugar a que, si bien son 4 preguntas, 3 de referéndum y la una llamando a una constituyente, nos lleva a otra expectativa. Si tenemos nosotros un referéndum donde hacemos una reforma constitucional, donde hablamos de bases militares, donde hablamos de financiamiento de los partidos políticos, y tenemos nosotros, por otro lado, una constituyente, ¿de qué nos sirve reformar si gana la pregunta de la constituyente, ¿de qué nos sirve reformar la Constitución? Cuando tenemos 3 preguntas que van encaminadas a reformar la Constitución a través de referéndum. Por otro lado, vamos a aprobar una asamblea constituyente que va a dejar a un lado esa constitución. Entonces, sí es algo contradictorio a lo que y muy sui generis a lo que se va a plantear ahora, pero lo importante en este momento es hacia dónde vamos en el tema de las reglas claras. Se hablaba de una constituyente con 80 asambleístas, lo cual a punto personal no me parece lo coherente ni lo adecuado, sobre todo por el tema de la representatividad y el equilibrio que puede existir entre la representatividad de cada una de las provincias, tomando en consideración, por ejemplo, también con el exterior. Se habla, por ejemplo, de una asamblea nacional integrada también por 80 asambleístas, pero en lo personal me hubiese gustado que, más que tener menos asambleístas de lo que tenemos ahora, más bien se pueda tener
calidad de asambleístas. Alguna vez hablaba inclusive de hasta una escuela legislativa previa para que un ciudadano pueda estar calificado para ser candidato a asambleísta. Nosotros tenemos, ¿de qué nos serviría tener una asamblea nacional con menos asambleístas, pero con la misma calidad moral y tal vez con una baja calidad moral y una baja calidad educativa? ¿De qué nos sirve al Ecuador? ¿Cómo ganamos? Tal vez disminuyendo un poco el tema del presupuesto del Estado en salarios, pero finalmente no terminamos ganando, porque lo que necesitamos en este momento son respuestas claras y personas capaces que nos puedan permitir llevar a un direccionamiento propio donde el Ecuador tenga resultados visibles y palpables para la ciudadanía. Ahora, doctor, veámosle la parte política de este tema. Y lo que usted menciona es básicamente como anillo al dedo. ¿De qué sirve la reforma de inclusión de bases militares extranjeras? Porque a pesar de que el presidente dice que son bases extranjeras, no militares, no, son bases militares extranjeras. A pesar de que exista la posibilidad incluso de reducir el número de asambleístas o el financiamiento, en este caso de los partidos políticos, según analistas, y hasta yo también lo considero, las preguntas 3 son de engancho de la cuarta. O sea, el objetivo es la cuarta, parecido a lo que pasó en la última consulta popular. Todas las preguntas eran relleno. El objetivo era el arbitraje internacional y el trabajo por horas. Cosas que en este caso no se dieron. Pero ahora la pregunta de enganche es la cuarta. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Porque usted, como bien menciona, si pasa la cuarta, no va a valer de nada lo que hayan hecho en la primera, segunda y tercera. Porque tranquilamente podríamos ver una nueva constitución en caso de darse. Y como todavía el gobierno no nos dice qué tipo de constitución, también estamos como una especie de cheque en blanco. Por supuesto, mira, en tema coyuntural político, cuando tenemos una constitución, cuando se elabora una constitución, que es básicamente volver a poner las bases políticas, sociales y económicas de un país, lo primero que se debe saber es hacia dónde vamos, cuál es la ideología dogmática que tiene. En la Constitución del 2008 se habló de un neoconstitucionalismo, donde se hablaba también de algunos temas de la teoría progresista que fueron establecidos en la Constitución y que se los han dado. Se hablaba sobre el tema de soberanía nacional también, y por ello era el tema de la inhabilitación de las bases militares, que ahora se las pretende volver mediante referéndum. ¿Qué sucedería nosotros ahora al momento de que gane el sí en todas las 4 preguntas? ¿De qué sirve poner a trabajar a los asambleístas cuando ya vamos a empezar a tener otra asamblea paralela? Que también es otro tema muy, muy importante y que se debería estar claro. Va a haber una asamblea nacional realizando leyes y va a haber una asamblea constituyente con qué tipo de poderes realizando la constitución. No está claro tampoco con el tema de hacia dónde es lo que quiere llevar a esta nueva constitución, cuáles son las bases políticas, económicas, hacia dónde es lo que pretende de establecer estas bases como tal en la Constitución, y no tenemos claro también cuál va a ser inclusive el órgano que integra el poder estatal. Tenemos en la actual Constitución, tenemos nosotros un poder estatal integrado por 5 funciones del Estado: la función ejecutiva, legislativa, judicial, la función electoral y la función de transparencia y control social. ¿Qué sucede con estas nuevas funciones? ¿Qué sucede con este nuevo aparataje? No existe, y eso es muy importante saber hacia dónde es lo que vamos. Lamentablemente ha existido bastante hermetismo en esta situación, y es muy importante que por parte del gobierno, por parte de las autoridades, quienes están promoviendo también el tema relacionado a la consulta popular, se aclaren estas cosas. Muy bien, Julio, otro tema más también que preocupa es por la forma en la que están llevando en este caso la campaña electoral. Hay gente que dice voy a votar todo sí, hay gente que dice voy a votar todo no, pero si votas sí, estás a favor del gobierno, y si votas no, estás a favor del correísmo. Es decir, han politizado la forma en la que la gente podría votar. Hay gente también, en este caso, yo incluso me lo digo yo a nivel personal, yo tengo mi forma de votar en unas sí y en otras no. Pero obviamente se conoce cuál es la intención realmente del gobierno, pero este tema político ha llegado a una especie de tipo sesgo que sigue generando más polarización en la ciudadanía. Ya le digo, si estás del sí es a favor del gobierno, si estás del no es a favor del correísmo. Y no es así. ¿Por qué llegamos a esos extremos de que la gente
todo le ve con una línea política en lo particular. Humberto Eco tiene un libro que es muy bonito, se llama Inventar al enemigo, y lógicamente ahí hace un análisis sobre cómo en política muchas de las veces lo que se hace en un lenguaje político es buscar una contraparte, una polarización con la finalidad de tener una agenda comunicacional que permita tanto al político como al partido político establecer temas de coyuntura que nos tengan hablando. Entonces, si no tendríamos el tema de un llamado correísmo, que inclusive yo digo se debería dejar ya de hablar de un tema de correísmo, porque el líder al cual se refieren, Rafael Correa, está huido del país. Tenemos por otro lado unas estructuras completamente distintas, los liderazgos son diversos y tampoco no existe a lo mejor por ese otro lado puede decirse un tema categórico que nos puedan decir e identificar qué es lo que persigue la otra parte. La otra parte, antigobierno, es eso, antigobierno. Y el gobierno lo que está promoviendo por su lado es cambios estructurales, pero no tiene una visión clara hacia dónde es lo que nosotros queremos ir, hacia dónde nos quiere llevar. Entonces, si no tenemos esa claridad, es fácil en comunicación política poder poner en la agenda ciertos temas coyunturales, es decir, sacarnos el fantasma del pasado. Siempre el fantasma del pasado es una parte muy esencial en tema de manipulación política. Si recuerdas, cuando el lema "el pasado no volverá", ahora el lema no es el pasado, es el correísmo no volverá. Y esos temas nos están recordando el pasado, y el pasado lo tenemos en el lado izquierdo, donde decimos parece que todo fue malo, cuando nosotros tenemos que ver que estamos viviendo un presente y ese presente nos lleva hacia un futuro. Entonces, es muy importante la labor ciudadana, la labor también periodística, de empezar a tener esa conciencia. Si yo voto sí o si voto no, es porque yo tengo conciencia plena con mi responsabilidad como ciudadano, más no porque tengo una identificación con cierto movimiento político, porque si a mí no me parece una decisión del gobierno, no por eso voy a dejar de ser a lo mejor adepto a otras situaciones que sí tiene el gobierno favorables. Entonces, aquí no es o soy correísta o soy del gobierno, soy oficialista o soy de oposición, sino soy un ciudadano consciente. Muy bien, ahora quiero ir a la última inquietud porque es un tema bastante particular. No hemos visto muchos defensores del sí, al menos en Loja. O sea, hay mucha militancia, obviamente, adepta al gobierno, que está promoviendo la campaña del sí. También hay mucha gente también que está promoviendo el no en Loja, que yo en su tiempo los veía que eran incluso hasta anticorreístas, incluso, en su tiempo. O sea, y eso hay que decir las cosas como son. Por supuesto. Y ahora no están a favor del gobierno, y no porque estén por el no, están a favor del correísmo. Pero se ve una falta de representatividad, al menos promoviendo el sí en Loja. Por ejemplo, yo no le he visto a la gobernadora tomando la batuta del sí, cuando es lógico y por lógica que debería estar liderando ser la gobernadora. No lo he visto tampoco al señor Denis Bravo haciendo un gran papel representativo con el tema del sí. Y del no también es lo mismo. Pero en este caso el sí es más visible porque son gobierno. Porque son gobierno y por los resultados que hubieron al menos recientemente a nivel electoral. Pero ¿qué está pasando con las ambas vocerías? Porque del no está ni siquiera el correísmo. Están los activistas sociales teniendo más protagonismo en Loja que el mismo correísmo. Y en Loja, el tema del sí, del gobierno, bastante pobre al menos, si hablamos de los voceros. Sí, mira, hay a veces comunicación política del silencio positivo. ¿Qué puede decirse en el silencio positivo? En el cual yo trato de no tener mucho en la palestra política un tema, con la finalidad de que no haya mucho debate, y con la finalidad de que a lo mejor se dispersa la idea central. Yo lo que quiero, ¿qué es lo que tengo puesto en el colectivo como tal? Con la consulta vamos a quitar asambleístas. Ese es el mensaje central como tal. ¿Qué es lo que está sucediendo atrás de eso? Una falta de debate, y muchas de las veces está ahí la vocería silenciosa, en la cual es preferible mejor a veces estar callado a generar como solemos decir, a generar de que nosotros movamos el avispero. Entonces, considero que puede ser una táctica
como también puede ser una falta de liderazgo y tal vez a lo mejor compromiso con lo que está realizando el gobierno central para poder promover el tema del sí como tal. El tema del no, por otro lado, tenemos nosotros activistas políticos, tenemos también políticos que a lo mejor quieren tomarse a lo mejor la batuta para ser visiblemente vistos en el panorama político y a lo mejor ir por alguna candidatura a futuro. Ahora lo que me preocupa mucho es de que si hay una constituyente, vamos a tener como Loja, hablemos como tal, solamente 2 representantes, cuáles van a ser esos representantes y dónde están en este momento hablando sobre una constituyente, hablando sobre qué es lo que podrían aportar, que sería muy idóneo para que lo realicen los movimientos y partidos políticos con la finalidad de que la ciudadanía empiece a tener una visión y también tenga una claridad de por quién va a votar. Pero políticamente hablando, hoy nos encontramos en una polarización incluso mucho más arraigada que la última vez. Estamos en una polarización. Y es casi probable, por ejemplo, sin ni siquiera ser tan científico o tan inteligenciado en el asunto, es casi seguro que si es que hay una asamblea constituyente, no solo va a haber más procesos electorales, porque eso es algo que la gente, por ejemplo, todavía no lo está terminando de entender. Piensa que como se gana en este caso, de ganar la consulta, ya se va a intentar cambiar la constitución. No, miren, más procesos electorales, es decir, más de 3 procesos electorales que vamos a enfrentar hasta antes del 2027 y para también recién ver cuáles serán los representantes. Y como van las cosas, es prácticamente de darse en este caso favorable a la consulta en la pregunta D, va a ser uno del correísmo y uno del novoísmo. Eso es prácticamente seguro cómo están las cosas. Prácticamente seguro. Recordemos que la gente a veces vota simplemente dejada llevar por la emoción, pero también es una oportunidad para que los líderes puedan tener una palestra política a fin de que también empiecen a mostrarse esas nuevas ideas y también implicará mucha estrategia política en comunicación. Vamos a la parte final entonces, Julio. ¿Cómo ve usted la consulta? ¿Favorable o no para el pueblo ecuatoriano? En este momento, pues ya estamos en la parte de la campaña. Estamos parte de la campaña. Hablar sobre un sí o hablar sobre un no no es prematuro, pero sí es muy importante hablar sobre el tema de tener conciencia como ciudadanos. Queremos nosotros tener claridad en una política, queremos también exigirle al gobierno cumplimiento de compromisos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuál es la mejor forma como ciudadanos de actuar frente a estos temas coyunturales que nos presenta un gobierno? ¿Votamos a favor o votamos en contra? Y el gobierno, sobre todo, también saber que si la gente le da el no, es también a quienes le den el no, tiene que saber escuchar por qué razón le dan el no. Y quienes le dan el sí, también poderlos escuchar y saber que no puede defraudar ese voto popular el cual está él representándolo. Muy bien, Julio, quiero dejarte con tu mensaje final y tu mensaje obviamente de concientización a la gente, porque va a ser una decisión muy trascendental. Hay algunos que no la están midiendo bien al tema, incluso a nivel del panorama político va a marcar un tema bastante complejo. No solo viene seguido el tema electoral, más complejo de lo que parece, porque creo que viene una polarización incluso mucho más grande en caso de que sea el resultado que obviamente la gente está esperando. Bueno, sí, John, lo que tú hablas y estoy muy de acuerdo, y como mensaje final lo primero que podría decir es que nosotros como ciudadanos estamos llamados a la unidad. Somos un solo Ecuador y ese Ecuador no está dividido por banderas políticas ni por personajes políticos. Está realizado por millones de ecuatorianos que tenemos esperanza de hacer un mejor Ecuador, que tenemos esperanza de realizar proyectos de vida y que necesitamos líderes capaces, comprometidos con la finalidad de que se hagan cosas palpables para el país, de que se administre bien la cosa pública y que también tengamos acceso a buenos servicios públicos, a buenas obras públicas y que ya dejemos a un lado esa polarización y ese ataque, porque todos estamos cobijados bajo una misma bandera tricolor. Y el llamado en este momento no es tal vez a esa polarización, el llamado es a la unidad.